Sean bienvenidos. Hoy vamos a continuar con nuestras sesiones de fundamentos de la administración. En la sesión pasada estuvimos haciendo un comparativo de Taylor y Fayol. Taylor decíamos que analizó las empresas desde su base hasta la máxima jerarquía y Fayol lo hizo en el sentido inverso. ¿Cuáles son para mí la mejor escuela? Pues la que se adapte a ustedes. Personalmente yo me siento más identificado con Fayol porque dejó mucha información acerca de cómo organizar la empresa. Por el lado, al final terminamos con una explicación de Éxodo, que en donde no habla fundamental o específicamente de administración, nos deja ver cómo hace miles de años ya había el interés de hacer las cosas mejor, de hacerlas con planeación, organización, dirección y control. Y simplemente se los menciono para confirmar que la administración viene con el ser humano. Es innata al ser humano, existe en nosotros. El día de hoy vamos a ver las escuelas relacionadas con el ser humano, la escuela relacionista se le llama, o de relaciones humanas, la escuela estructuralista. Vamos a ver sus máximos exponentes y en qué consisten estas escuelas. La teoría de las relaciones humanas basa sus orígenes en 4 puntos fundamentales: la necesidad de humanizar y democratizar la administración. Como les decía yo anteriormente, Taylor, al fin ingeniero, veía al ser humano como una parte de una maquinaria, punto, y tenía que producir. Aunque Fayol se veía un poquito más al ser humano como tal, lo veía como un elemento, una función, algo necesario para que los resultados se den, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que se estaba manejando al ser humano prácticamente como una máquina. Viene el desarrollo de las ciencias humanas. El desarrollo de las ciencias humanas, como la psicología, por ejemplo, influye en el desarrollo de la administración. Como les decía yo en sesiones anteriores, la administración nace con el hombre, viene acompañando al hombre. Entonces, conforme el hombre avanza en su conocimiento, la administración mejora, adopta los conocimientos de otras disciplinas y las adopta y las utiliza como herramientas más en la misma administración. Vienen las ideas de la filosofía pragmática de John Dewey y de la psicología dinámica de Lewin. Vamos a ver a Lewin, que fue quien más aportó. Pero lo que genera el cambio es una empresa meramente industrial en un lugar que se llamaba Hawthorne, en Chicago. Y es ahí donde comienza realmente la doctrina de las relaciones humanas. El principal exponente de esta doctrina es Elton Mayo. Elton Mayo es el principal representante de la corriente de las relaciones humanas. En Hawthorne, Chicago, en una planta que se llama Western Electric, después vamos a ver que por ahí también estuvo un hombre que se encargó de la calidad, estuvo simultáneamente en la época de Elton Mayo, también estuvo en esa empresa. Entonces, Western Electric fue la primera que permitió que se estudiara el comportamiento humano en la organización. Allá por 1924, les recuerdo, la administración como la conocemos hoy en día tiene poco tiempo en comparación de otras ciencias. Comenzó a estudiar las condiciones de trabajo y su relación con la productividad esta compañía de Western Electric. Los experimentos duraron 3 años y los resultados fueron muy confusos. La productividad de los obreros en los locales experimentales era casi igual a los que trabajaban en condiciones normales. Seleccionaron a un grupo de obreros y les dijeron, oigan, vamos a usarlos a ustedes para medir la productividad en comparación con el resto de la compañía. Y comenzaron a tener resultados desproporcionados. Y desproporcionados en el sentido de que a veces eran muy buenos, a veces eran muy malos, y no sabían bien a bien por qué estaban sucediendo. Recuerden que la psicología no estaba estructurada como ciencia, como ahora la conocemos, sino que también se estaba desarrollando paralelamente al estudio de las relaciones humanas en la administración. En 1927, 3 años después, vamos a volver a rehacer este experimento porque no encontramos qué pasó, y se selecciona nada más a 6 empleados para continuar la investigación. Al principio tenían un grupo de testigo
y otro grupo donde se estaba haciendo el experimento y los resultados eran más o menos similares. Pero de 3 años después, dicen, a ver, vamos a seleccionar a 6 trabajadores, a 6 obreros, y les dicen, ustedes 6 fueron elegidos para hacer un experimento de productividad. Y aquellos 6, bueno, pues está bien. Los trasladaron a un local pequeño, donde todo el tiempo eran observados por personal capacitado. Ya hablábamos de los administradores profesionales. Bueno, este personal capacitado en su esencia eran administradores profesionales, estaban midiendo la productividad de cada uno, no habían quitado la parte matemática del asunto y de estar midiendo tiempos y movimientos. También, en adición, se les checó su estado de salud. Primera observación, la salud es importante para que el trabajador tenga productividad, ¿sí? Y después, cómo eran en su vida privada. Vean cómo comienza entonces a extrapolarse las condiciones de una empresa a la vida propia. Hoy en día sabemos que si un trabajador tiene una vida plena, sana, satisfecha, va a dar muy buenos resultados, es un hombre feliz. Si además tiene salud física, con mayor razón. La salud física y la salud mental son principales, son preponderantes para obtener productividad y tener personal altamente calificado. En ese momento no se sabía. Se les ocurrió como una variable de investigación. Durante 18 meses, es decir, 1 año y medio, se estuvieron realizando las investigaciones, cambiando las jornadas de trabajo y de descansos, les estuvieron alterando, ¿sí? Lo único era, pues se les daba un almuerzo gratuito, ¿verdad? Para que siguieran aguantando. Todo ello produjo, todo lo que se hizo, produjo un aumento de la productividad. Ahora los vamos a cambiar de turno, producían, aumentaba la productividad. Ahora los descansos, en vez de ser de tal magnitud o a tal tiempo, los vamos a mover de este lado. Y la productividad seguía subiendo. Cualquier cosa que hacían, la productividad subía. Cualquier cambio que se les ocurría, la productividad seguía subiendo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Que no entendían qué estaba pasando. Por esa época, 1928, se contrata a Elton Mayo. Y le dicen, a ver, Elton Mayo, tenemos 18 meses estudiando a estos 6 empleados y lo único que hemos logrado es que ellos aumenten su productividad, pero no sabemos por qué. Entonces, Elton Mayo, con el experimento conocido como el experimento de Hawthorne, comienza a hacer algunas cosas, ¿sí? Entonces, primero lo que dijo fue, vamos, primera parte del experimento, quítenle todas las mejoras que les habían dado a los trabajadores. Y oye, no, pues va a bajar la productividad. Bueno, ese es el resultado esperado. Quítenle todo lo que se les dio. Vamos a partir de cero para poder comparar qué está funcionando. Hay en la televisión por ahí una serie, sí, que ya tiene bastante tiempo y si ya no está, pues vale la pena conseguirle y darle una repasadita. Se llama Doctor House. Este Doctor House es excelente para diagnosticar enfermedades. Es una persona medio rara, neurótica. No podría existir en un mundo donde el trabajo en equipo es importante. Sus médicos que lo siguen porque aprenden mucho de él, pero él no es una persona agradable. ¿Por qué lo saco al tema? Porque hacen lo mismo que hacía Elton Mayo. A ver, dale esto, no funciona, quítaselo. Ahora dale esto, no da. Oye, ¿cuáles son las causas de tal padecimiento? Pues pueden ser todas estas variables. ¿Cómo se atienden todas estas? No, pues cada una se atiende de manera diferente. Y comienza a elegir, pues bueno, Elton Mayo, ¿sí? Hacía exactamente lo mismo muchos años antes. Estábamos hablando de más de 60 años. Ya Elton Mayo era mejor que el Dr. House. Y sin ser tan pedante, ¿no? Entonces, lo que dice es, quítenle todo lo que le están dando de mejoras. Y lo que pensaban todos los investigadores en ese momento, pues va a caer la productividad. Dice, la opinión de Mayo era, el aumento de productividad se debía a que se había persuadido a los empleados a colaborar y se les había convencido de la importancia del experimento. Había un factor que era psicológico. Hoy sabemos que es un factor psicológico. En ese tiempo no se comprendía bien. Cuando a una persona se le selecciona y se le dice, has sido seleccionado, en ese momento ya estamos ocasionando una mejora.
¿Por qué? Porque la persona se siente tomada en cuenta. De ser tratado como máquina, como una pieza más, como un elemento desechable de la organización, cuando llega un grupo de expertos y le dicen, mira, vamos a tomarte en cuenta para que nos ayudes a... El ser humano se comporta como ser humano y siente que es visto y reconocido como tal. Entonces, ahí ya venía la primera desviación en cuanto al experimento, y esa era la idea de Elton Mayo. Además, Elton Mayo se sienta con cada uno de los 6 trabajadores. O sea, no solamente era estarlos viendo como animalitos de circo, ¿no? O como microbios en un microscopio, sino además los va llamando a uno por uno y se sienta a platicar con ellos. Y ordenó que se preguntara a los empleados a qué atribuían el éxito, por qué había tanto aumento de productividad, otro factor psicológico. O sea, al ser seleccionado para algo que me va a ayudar a crecer en la empresa, yo me siento importante. Y solamente fuimos elegidos 6. Entonces quiere decir que yo soy muy bueno. Nadie les había dicho eso, pero eso asumieron. Segundo factor psicológico, cuando gente importante se sienta a preguntarme, oye, ¿por qué crees que esto está mejorando? Me están tomando en cuenta. Me tomaron en cuenta dentro de toda esta cantidad de trabajadores, yo fui elegido. Primer motivo de orgullo y satisfacción. El siguiente es, preguntan mi opinión, quieren saber qué pienso, por primera vez en años que llevo de trabajo, ¿sí? Y en años que tenían otros trabajadores siglos anteriores que no eran tomados en cuenta. Entonces, eso aumenta el respeto, la autoestima del trabajador. La respuesta de los empleados, de estos 6 empleados fue, pues a mí me invitaron al experimento porque soy distinto, me distingo de los demás. Nadie les dijo eso, pero ellos así lo asumieron, ¿sí? Y además no iban a tener capataces, iban a trabajar solos. Entonces demostraron que no necesitaban capataces, que sin los capataces incluso podían producir más. Y entonces sorprendió a Mayo estas respuestas que encontró y decidió llevar a cabo un segundo experimento. O sea, primero entrevistaron a estos 6, ahora voy a entrevistar al resto de los empleados de la planta a ver qué pasa. El experimento de Hawthorne, estamos hablando de allá de 1927, ¿sí? La parte B del experimento, bajo la técnica de entrevista, ¿sí?, descubrió qué era lo que estaba siendo útil y lo primero que sintieron los trabajadores, podemos hablar. Se les dijo a los trabajadores que todo lo que iban a decir era confidencial, no iba a salir de ahí, y como ya sabían del experimento y como ya se habían acercado a ellos, dijeron, pues esto debe de ser cierto, porque aquellos llevan 1 mes y medio y los están entrevistando, 1 año y medio, perdón, y los están entrevistando y no les ha pasado nada. Entonces es cierto que puedo confiar en estas personas que ni son de la empresa, ¿verdad? Y decirles cuál es mi sensación, ¿sí? Entonces, como había un secreto profesional, estos hombres hablaron libremente. Fue necesario adiestrar a los entrevistadores a escuchar, para que vean cómo los procesos de comunicación, ¿sí?, siguen fallando desde siempre. Hoy en día también nos enseñan que debemos de escuchar, que debemos de escuchar antes de hablar, que tenemos 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos, etcétera. Bueno, es un problema recurrente en el ser humano. Entonces le enseñan al entrevistador, guarda silencio, haz la pregunta y escucha la respuesta. Y entonces elaboraron unas guías para realizar una entrevista. Estas guías eran las preguntas que tenían que ir haciendo y estos hombres, estos entrevistadores, ir anotando las respuestas anónimas. Si presta toda su atención a la persona entrevistada, haga que ello sea evidente, es decir, que la persona que está siendo entrevistada, que realmente sea el centro de la atención, se siente importante, realmente quiero conocerlo, verdaderamente quiero saber cómo piensas. Y no se le contradice y no se da consejos, no se le dice, no, mira, yo creo que, ¿qué creen? Se parece esto al psicoanálisis. Elton Mayo no era psicoanalista, ¿sí? Preste atención a lo que él desea decir, no lo que él no quiere decir. No trates de sacarle la información
que él de manera voluntaria no quiere darte. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros hoy con todas nuestras personas, ¿sí? A fuerza queremos saber la verdad y no creemos que la persona me está diciendo lo que realmente quiere que yo sepa. Lo demás lo quiere mantener en su intimidad, ¿sí? Y hay que escuchar lo que él nos puede decir sin ayuda del entrevistador. Mientras escucha, resuma lo que se diga y al final coméntelo con el entrevistado, pregúntele, oye, ¿es así? ¿Así como lo escribí? ¿Es? Esto es un proceso de comunicación. Hay una emisión, está el medio por el que se transmite el mensaje y viene la retroalimentación. Oye, me dijiste que nos viéramos mañana a las 7 de la mañana en tal restaurante. Sí, ok, ya entendí. Ya se cerró el ciclo de la comunicación. Fíjese toda la importancia de este experimento de Hawthorne, ¿sí? Recuerde que todo lo que se dice es secreto profesional. Todas las entrevistas fueron anónimas y nadie dijo, pues me lo dijo fulanito, menganito. No, así se mantuvo. ¿Cuáles fueron las 5 ventajas que encontró Elton Mayo de estas entrevistas? Número 1, ayuda al individuo a liberarse de complicaciones emocionales y exponer claramente su problema. Se siente en libertad. Ayuda al individuo a colaborar más fácilmente y con mayor satisfacción porque se le está tomando en cuenta. No se tomaba en cuenta al personal antes, ¿sí? Mucho menos a los de las fábricas, ¿sí? Desarrolla el deseo y capacidad de trabajar mejor con la administración. ¿Por qué? Porque me están haciendo caso. Como diríamos comúnmente, me están pelando, ¿sí? Están poniendo atención en mí, lo que antes no sucedía. Y eso era extraordinario. Me están escuchando y con interés además. Me dejan hablar. Desarrolla el deseo y capacidad de trabajar mejor con la administración porque me están poniendo caso, me están poniendo atención. Es de gran importancia para el desarrollo de los administradores. Aprendo de mis trabajadores, los comienzo a conocer hasta entonces. Y es una fuente de información de gran valor objetivo para la administración. El trabajador cuando habla libremente hablará de lo que le gusta y de lo que le disgusta. Y podemos ver de esta manera cómo el trabajador puede producir más. No debemos olvidar que la función principal de una empresa es generar riqueza, pero no a base de la explotación del ser humano. Pero el ser humano bajo determinadas condiciones va a producir más. Yo me he encontrado muchos amigos que de pronto me dicen, oye, pues ¿qué es que no, aquí no estoy ganando lo suficiente? ¿Y por qué no te vas? Es que estoy muy bien, me tienen mucha confianza, me tratan muy bien y me siento mal el solo pensar en que me quiero cambiar. Fíjense qué importante es sentirnos bien en nuestro lugar de trabajo. Si no nos sentimos bien y lo tenemos que hacer diario, tarde o temprano viene el colapso, tarde o temprano, porque no nos sentimos a gusto con lo que nos hacemos. Nos levantamos y decimos, ay, otra vez el trabajo. Cuando lo que tenemos que hacer, la actitud que nos debe de dar nuestro trabajo es, qué padre, ¿no? Voy a ir a ese lugar que me gusta estar, voy a estar con mis amigos, voy a producir y además me van a pagar, ¿no? Por eso siempre les he dicho, si no quieren trabajar, dedíquense a lo que les gusta. Pero eso no lo dije yo, realmente lo inventó Elton Mayo, lo descubrió Elton Mayo. ¿Cuál fue la conclusión de este experimento? Los sentimientos, estados de ánimos y otros factores influyen en la productividad. Si yo tengo un problema que me ocupa en casa, que me preocupa en casa, voy a estar pensando en ese problema y no en hacer lo que tengo que hacer. Voy a estar con la mente distraída, no voy a estar haciendo lo que debo hacer. Lo descubrieron ahí. Los problemas de afuera influyen adentro, ¿sí? Los obreros no están en condiciones de detectar las causas de su descontento. Es decir, ¿qué tienes? Pues no sé, pero pues no estoy a gusto. ¿Por qué no estás a gusto? Pues no sé, pero no me gusta. ¿Pero qué es lo que no te gusta? A ver, platícame. Pues no sé. ¿No te gusta el lugar en el que trabajas? Pues sí, pero no mucho. Y entonces la habilidad del entrevistador le va a ayudar al obrero a darse cuenta qué es lo que no le gusta. Y a veces son cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Pues es que hay poca luz. Ah, caray.
A lo mejor uno piensa que es el capataz o que es el ruido de la máquina. No, es que hay poca luz, ¿sí? O es que me siento encerrado, siento que me ahogo, etcétera. Fíjense qué cosas tan simples. En alguna empresa venían los incrementos de salarios y empezaron a poner macetas en las oficinas, empezaron a arreglar las oficinas, un poquito antes de que viniera el incremento de salarios. Siempre era un problema, siempre había quejas, siempre había descontento. Cambiaron los escritorios viejos, le dieron una verdadera renovación a las oficinas e incluso en algunas áreas se les pidió de qué color querían sus paredes. A veces se volvió una cena de negros, pero al final llegaban poniéndose en contacto todos y lograban comunicarse y llegar a un acuerdo. Cuando vino el incremento de sueldos fue el primer año en que no hubo problema. ¿Sí? De momento no dimos con cuál fue la causa de que este año tuvimos menos broncas que otros años. Y haciendo un poquito lo que hizo Elton Mayo, empezaron a preguntarle, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? No, pues muy bien, y ahora que me arreglaron mis oficinas, me siento mejor. Vean qué cosa tan simple y que a la empresa realmente no le cuesta mucho. Es más, el incremento que se dio, pues no fue tan alto como la empresa, como el personal esperaba, pero lo satisfizo porque se sentían que el ambiente iba a mejorar, que iban a estar mejor con solo pintar unas oficinas, poner alfombras en donde no había, poner algunas macetas, darle vida a esa oficina, hacerlos sentir cómodos. Y muchas veces por esa comodidad las personas no se quieren ir. No es todo es dinero, ¿sí? No todo es dinero. Luego, los obreros también descubrieron que la entrevista les sirve de terapia, de catarsis, ¿no? Es como cuando llevamos con un amigo y nos quejamos de todo lo que nos hace sentir mal y ya después nos sentimos a todo dar, ¿no? Ya dejamos mal al pobre amigo, ¿no? Él ya se va así todo apasedumbrado por todo lo que tuvo que oír, pero nosotros ya nos liberamos, sacamos todo ese lastre que llevamos adentro. Eso también sucede con la entrevista, le sirve de terapia. Si se fijan, el psicoanálisis funciona también mucho con la entrevista. Está el psicoanalista haciendo algunas preguntas clave en una dirección. El psicoanalista sabe muy bien qué quiere descubrir, qué quiere lograr o qué objetivo pretende que alcance su paciente, no él, sino su paciente, que el paciente encuentre respuestas a las preguntas que lo aquejan y a través de un sistema de preguntas también lo va orientando. Sócrates, el filósofo griego, hacía lo mismo con sus estudiantes, la mayéutica. Le llegaban con una pregunta y él les contestaba con otra. ¿Y tú por qué piensas eso? Pues porque, ¿y qué te hizo pensar así? Y con base en preguntas, el estudiante iba encontrando respuestas a sus propias inquietudes. Elton Mayo no lo inventó, solo que lo aplicó y lo dejó bien escrito, bien referenciado. Dejó los testimoniales, ¿sí? Bueno, y demostró que junto con los sentimientos personales existen actitudes grupales. Hay equipos que funcionan mejor porque se llevan bien. Hay equipos que no funcionan porque no se llevan. Entonces ya no solamente detectaron que los problemas del exterior influyen en el interior de la organización, que el empleado cuando se le toma en cuenta produce más, que el empleado cuando se le entrevista en serio, formalmente, expone libremente sus ideas, pero hay que ayudarlo porque a veces él mismo no sabe qué le molesta. Pero además, el trabajo en equipo, que ya había dicho Fayol, pero que estos hombres no habían hecho caso. Ahora bien, estamos hablando de 1927 en los Estados Unidos. El libro que escribe Fayol apenas se publica en el 26. Por eso es que las cosas no se dan con la velocidad que quisiéramos. Hoy en día lo consideramos obvio. Pues es que era muy fácil. Pero después del conocimiento y la experiencia que gracias a estos personajes hemos ido adquiriendo. Pero en aquel entonces se estaban creando cosas nuevas en la administración. Y entonces, la tercera parte del experimento, en 1931, ya pasamos del 27 al 31, 4 años más. Es decir, este experimento, sí, porque cuando llegó Fayol ya llevaban 18 meses trabajando, ¿no? Pues se llevó fácil 7, 8 años
no fue inmediato. La empresa era muy poderosa y era muy productiva, podía pagar ese experimento, ¿sí? Entonces, se dedicó a observar las variaciones de la productividad con relación a los incentivos económicos. ¿Y qué descubrió? Que el incentivo económico tiene poca repercusión sobre la productividad. Y les pongo un ejemplo. Hay empresas que acostumbran dar premio de puntualidad. Yo personalmente me opongo, pero que es una responsabilidad ser puntual, ¿sí? La impuntualidad debe de castigarse, pero algunas empresas dan bono de puntualidad. Si ustedes conocen a alguien donde se dé este bono, o alguna empresa, o algún amigo, o ustedes mismos en donde están, verán que siempre lo ganan los mismos, siempre. Siempre lo ganan los puntuales, no cambia la actitud, o no voy a cambiar mis hábitos solo porque me van a pagar un poquito más. Normalmente los que ganan el premio de puntualidad son siempre los mismos, hay excepciones, pero en términos generales así es, y es lo que estaba diciendo Elton Mayo. El premio, el incentivo económico, no repercute grandemente sobre la productividad. Los obreros mantienen una estrecha relación entre ellos, ¿sí? Es la parte informal de la organización y es importante y pesa en la empresa. Ni las relaciones formales de autoridad y de colaboración, ni los incentivos económicos son los que determinan la conducta, sino la organización informal, es decir, las relaciones espontáneas de amistad entre los miembros. Si hay un ambiente denso, tenso, pesado en la organización, inmediatamente va a impactar de mala manera en la productividad. ¿Cuántas veces ustedes llegan a algún lugar, el que sea, no tiene que ser forzosamente una empresa, el que sea, entran y sienten una pesadez en el ambiente? Incluso puede haber música de fondo, pero se siente un ambiente denso. Casi lo podemos cortar con una navaja de tan denso. Y hay otros en los que llega uno e inmediatamente se siente bien, ¿sí? ¿Cuáles creen que sean más productivos? ¿El primer ejemplo o el segundo? Usualmente es el segundo. Si yo me siento bien en mi lugar de trabajo, voy a producir más, no voy a llegar molesto, voy a llegar con la idea de que, le voy a platicar a fulano o a fulanita que me pasó esto, ¿sí? Porque los grupos informales, la organización informal dentro de una empresa formal, ¿sí?, es muy fuerte y es un núcleo muy importante. De ahí salen los padrinos, los compadres, los hijos de esos trabajadores luego llevan relaciones entre sí, juegan en el mismo equipo de fútbol, para que se den una idea de qué importancia tiene la organización informal dentro de una organización formal. Los obreros constituyen grupos sociales muy estrechamente relacionados que determinan la conducta individual y que establecen las normas y los valores y las actitudes a seguir. Pongo un ejemplo, ¿sí? Las empresas, hay empresas que dicen es muy difícil trabajar en ellos. Hay empresas como Bimbo que no es fácil entrar. ¿Por qué? Porque tienen un código de conducta muy severo y no lo tienen que aplicar los supervisores. Los mismos obreros, los mismos empleados, la base de la pirámide, lo aplican. Si un trabajador llega y hace trampa, los demás lo señalan porque les afecta la imagen de ellos. Si un trabajador no quiere trabajar, los demás inmediatamente lo hacen a un lado. Si un trabajador es flojo, los demás lo van a separar, lo van a señalar, ¿sí? Porque es una filosofía de ellos. Y si no comparten la filosofía, rápidamente van a ser separados por los mismos compañeros, o bien ellos mismos se retiran y dicen, no, yo no los aguanto. Porque ya tienen altos estándares de productividad que ellos mismos se han autoimpuesto. Alguna vez, dando clases en otra universidad, llegó tarde uno de mis muchachos que trabajaba precisamente en Grupo Bimbo, y cuando yo le dije, bueno, pues mañana alcanzas la meta, pues casi se ofendió y me dijo, no señor, estoy capacitado para cumplir y debo de cumplir. Eso es un estándar de productividad. No era por cumplirle a la organización solamente, sino por no fallarle a su equipo. Elton Mayo observó que los obreros desprecian a los que transgreden las pautas establecidas, precisamente de eso estoy hablando.
ya sea que trabajaran más o menos, y que no es la acción de los individuos el que modifica el nivel de productividad, sino la actitud espontánea del grupo social. Yo con mi despacho a veces tenemos que quedarnos muy tarde a trabajar y nos quedamos. Y yo muchas veces no se los tengo que decir. Ellos mismos, dependiendo de la carga de trabajo, dicen, ¿sabes qué? No salgamos de aquí hasta que no lo tengamos terminado. Y compremos unas pizzas, unos sándwiches, lo que se pueda, porque la noche va a ser larga. Y sí, y terminamos molidos, pero contentos porque estamos trabajando entre buenos amigos. Aquí la carga de trabajo es mucha, pero hay un muy buen ambiente y no nos pesa porque estamos trabajando entre buenos amigos. La actitud espontánea del grupo social se va a reflejar en el trabajo. El grupo formal incluye al personal y sus relaciones, ¿sí? Las que ya están establecidas. Los informales son a menudo el grupo que tiene más influencia, son los que se organizan de manera espontánea. Sí, esto fue lo que descubrió Elton Mayo. Seguimos con la teoría, la doctrina de las relaciones humanas. Kurt Lewin. Kurt Lewin es uno de los estudiosos más destacados de esta escuela. En 1937, cuando Mayo ya había terminado sus estudios, presentó una investigación para estudiar las atmósferas del grupo y los estilos de liderazgo. Fíjense cómo vamos pasando de tiempos y movimientos, como si el hombre fuera una máquina, a grupos informales, que fue lo que descubre Elton Mayo, y luego a la dinámica de ese grupo informal. ¿Hay un líder en ese grupo informal? Sí. Y Lewin describe lo que ahora conocemos como dinámica de los grupos, ¿sí? Hay grupos que vienen visitantes y los tratamos muy bien, hay grupos que vienen visitantes y los tratamos muy mal. Muchas veces en los partidos de fútbol gana un equipo sobre otro y afuera se están golpeando, se están peleando, ¿sí? Es como funciona esa dinámica de grupo. O bien hay una manifestación, la gente está molesta por algo y va ordenadamente, pero uno toma una piedra y rompe un vidrio o lanza un cohete y entonces ese grupo, esa dinámica de ese grupo se descompone y se vuelve todo un desorden. Bueno, Lewin descubrió esa dinámica de grupos y entonces fue que popularizó el término de dinámica de grupos. Consideró que el problema de entender el funcionamiento de los grupos radica en asuntos específicos como liderazgo. Él comienza a hablar de liderazgo en 1937. Hasta antes de él, todo era mando o era autoridad. Sí, pero él ya comienza a hablar de liderazgo. La comunicación, las normas sociales. Las normas sociales es aquello que nos permite hacer o no hacer, porque está o no está permitido, porque está bien o mal visto. ¿Sí? El estatus, ¿sí? La atmósfera grupal, las relaciones entre miembros. Todo eso influye en la dinámica de grupos. Y es el autor de la teoría del campo de la ciencia social aplicada a la administración. Él tiene como tesis que la conducta humana es resultado del espacio social o vital del individuo. ¿Por qué espacio? Todos tenemos una zona de confort, una burbuja que nos protege, que no vemos pero que sí existe. Se puede decir que está más o menos a 1,20 m a mi alrededor. Todo lo que está fuera de ese 1,20 m a mi alrededor, un radio de 1,20 m, ¿sí? No me hace sentir mal, pero cuando se invade ese espacio vital para mí, me siento incómodo. Es por eso que cuando entramos a un elevador y estamos solos, pues más o menos ese es el espacio que hay alrededor. Voy feliz en el elevador porque voy solo, me peino, me arreglo la corbata, me recargo, silbo, canto una canción, me relajo. Si entra otra persona, la actitud que toman los dos es ampliar en la medida de lo posible su espacio vital y cada uno se va a una esquina y está desde una esquina no observando fijamente al otro, sino ambos están observando los numeritos, como que quieren que ya se acabe ese momento. ¿Por qué? Porque es un momento de tensión, estamos invadiendo el espacio vital de otro.
Cuando comienza a entrar más gente a ese elevador, cada quien termina en una esquina. Y cuando se acaban las esquinas, usamos el punto medio, pero hay un punto al centro donde nadie está ocupando, porque no se quiere ocupar el espacio vital. Y cuando llega uno y ya están todas las esquinas y los puntos medios ocupados, no voltea hacia la puerta, sino que se pega a la puerta viendo hacia el centro y estamos viendo hacia arriba. No vemos a la cara a las personas que están ahí, porque el espacio vital está siendo invadido. Si vamos por una calle solitaria y viene otra persona en nuestro sentido contrario, tratamos de cruzar la calle o ampliar el espacio o buscar un lugar donde nos sintamos seguros, más si es en la noche. Bueno, esto lo estudió Lewin. Parece muy simple, ¿sí? Y a veces invadimos el espacio vital de otra persona sin saber cuál es el espacio. Ya dije que el espacio vital está a 1:20 a nuestro alrededor. ¿Cuál es el espacio íntimo que solo nuestros amigos o los muy cercanos pueden cruzar? Pues es muy cortito, es de entre 50 y 25 centímetros de distancia, ¿sí? A lo mejor una palmada en el hombro. Y el espacio ya más íntimo de las relaciones sentimentales, pues es menos de esos 25 centímetros. Entonces dependerá de la confianza y la relación que llevamos con las personas, si invaden o no, o les permitimos o no entrar a nuestro espacio vital. Kurt Lewin fue quien lo estudió. Mediante diversas investigaciones probó que el cambio tiene mayor probabilidad de ocurrir como resultado de un compromiso grupal, que se muevan todos en conjunto. También demostró que la influencia grupal produce cambios en el comportamiento de sus integrantes. Abraham Maslow, descubre que hay 5 motivaciones fundamentales y una de ellas es el sentido de pertenencia. Maslow ya era psicólogo y sociólogo, entonces da prueba de lo que Lewin está aquí tratando de explicar. Dentro de los estructuralistas, ya terminamos con las relaciones humanas, saltamos de las relaciones humanas, ya hablamos anteriormente en otras sesiones de los científicos, de los clásicos. Acabamos ahorita con Lewin de las relaciones humanas, terminamos con la dinámica de grupos. Vamos a hablar de los estructuralistas. ¿Qué es un estructuralista? El que estudia los diferentes niveles estructurales en una organización. Max Weber es el máximo exponente. Y Max Weber habla de algo que en términos generales nos suena feo. Incluso el peor insulto que le podemos dar a un compañero de trabajo es decir, pareces burócrata. Bueno, Max Weber es el padre de la burocracia. Y se fijaron cómo al principio estábamos llenos de ingenieros por todos lados. Max Weber es sociólogo, ¿sí? Y empieza a entrar otro tipo de profesión, empieza a interactuar dentro de la administración. Por eso es que la carrera de administración es tan rica, porque toma lo mejor de cada profesión. Por ejemplo, ya en la máxima evolución, cuando hablemos de planeación estratégica, pues existen los cuartos de guerra. Y la evolución de este siglo, que empezó a finales del pasado, es algo que se llama Management Cockpit o cabina de gestión del cuarto de guerra. Fue diseñado por un neurocirujano. Así de interdisciplinaria es la administración. Pues Max Weber, sociólogo alemán, que vive la época de cambios de capitalismo, socialismo, etcétera, tiene 2 obras, o algunas de sus obras son Economía y Sociedad y La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sí, señor, la religión también juega dentro de la administración. No podemos alejar todo lo que nos rodea como seres humanos en la administración. No hay una profesión tan humana que te involucre tanto conocimiento humano como es la profesión del administrador. Sus aportaciones a la administración pues son valiosas, aunque fueron conocidas 20 años después de su muerte. Hasta 20 años después de su muerte se comenzó a estudiar. Él es el padre de la burocracia. La principal aportación fue ese modelo, el modelo de la burocracia, ¿sí? Pero entendiendo que la burocracia es la parte racional de una actividad colectiva. Es un proceso que se repite una y otra vez.
con el propósito de lograr los objetivos. La burocracia en sí no es mala, todos tenemos burocracia. Por ejemplo, ustedes para llevar este curso se tuvieron que inscribir, tuvieron que hacer un pago, recibieron su material de trabajo, programaron sus horarios para poder estar viendo estas sesiones y estar estudiando. Además, hay un proceso de asesoría, es burocracia. Y tienen que llenar después un examen, es burocracia, y tendrán que hacer sus actividades, es burocracia. La burocracia en sí es necesaria para que funcione la estructura de la organización. Por eso, estos son los representantes de la escuela estructuralista. La burocracia se necesita, pero cuando la burocracia falla, cuando la burocracia se vuelve lenta, pesada, estorbosa, bueno, se volvió un insulto. Y hoy les digo, el peor insulto que le podemos hacer a un compañero de trabajo es decirle, pareces burócrata, pero no. La burocracia en sí es útil, es necesaria, es imprescindible dentro de las organizaciones, pero una burocracia bien llevada, como decía Max Weber. Y él habla de la máxima división del trabajo. Las organizaciones deben descomponer el trabajo en operaciones elementales. ¿Cuántas? Las que sean necesarias para que todo se haga bien. Y cada eslabón debe de tener formalización, estructuración y organización. Cada eslabón trabaja para el siguiente, comienza una cadena productiva. Hay una jerarquía de autoridad, la organización debe estructurarse de acuerdo con una jerarquía de autoridad. Todo empleado inferior debe estar sujeto al control y a la supervisión de uno superior. Nadie se maneja solo. Entonces, divido el trabajo, pongo una jerarquía, las reglas que definen la responsabilidad, tú vas a hacer esto hasta aquí. ¿Sí? Debe de regirse por reglas que emanen de la dirección general de arriba hacia abajo, como lo decía Fayol. Y las órdenes, ojo con esta, y reglas deben ser precisas, claras y sencillas. Y ahí es donde fallan las organizaciones. Porque decimos, tráeme quiero el reporte de ventas para 1 hora en mi escritorio. Y hay como 10 reportes de ventas. ¿Cuál? El resumen, el por cliente, el por producto, el por facturación, el que tienen por toneladas, el que tienen por zonas. Entonces, desde ahí, las órdenes deben de ser precisas, claras y sencillas. En México tenemos muy común, ahí nos vemos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Luego te llamo. ¿Cuándo es luego? ¿Qué día? ¿Sí? Pues ahí por la tardecita te caigo, ¿no? Pregúntenle en su familia a qué hora empieza y a qué hora termina la tardecita. Y verán que todos tienen diferentes horarios de la tardecita. Entonces, ¿a qué hora exactamente? Entonces, debe de ser clara, precisa y muy sencilla. La actitud objetiva del administrador, el dirigente ideal, y aquí habla de dirigente, no de líder, debe administrar sin ira ni apasionamiento, sin afección. Y aquí hay una palabra que no me gusta, y sin entusiasmo. Más bien lo que quiere decir es, no te apasiones, no tomes partido, no tomes bandos, haz tu trabajo. La calificación técnica y seguridad en el trabajo. El empleo debe ser una carrera para que los miembros que están haciendo un trabajo en una organización se desarrollen y asciendan por méritos y por antigüedad. Aquí es donde se ha entendido mal el concepto de burocracia. Puedo tener la antigüedad, pero si no tengo los méritos, no tengo por qué ascender. Son los méritos y antigüedad, las dos cosas, no una sola, ¿sí? Debo de tener méritos y antigüedad. Si hay personas que tienen los mismos méritos, se escogerá primero a la que lleva más tiempo en la empresa, por lealtad, así de sencillo. Pero si hay personas que por antigüedad van a subir aunque no tengan los méritos, no. Son los méritos y la antigüedad. La antigüedad me va a servir para discriminar en caso de que tenga personas con méritos similares. Evitar la corrupción. Y si Weber habla de corrupción es porque ya se había detectado, ya existía. No fue un invento de los mexicanos, afortunadamente. Debe existir una clara diferencia entre los ingresos de los miembros debido a una fortuna privada y sus ingresos respecto a la organización. ¿Qué quiere decir Max Weber con esto?
que lo que yo tengo previo a mi trabajo debe de estar plenamente demostrado, ¿sí? O que yo debo de vivir de acuerdo a las condiciones o al ingreso que me da mi trabajo. Vamos a estudiar dentro de los estructuralistas. Weber es uno de los principales porque nos habla de la burocracia. Tenemos a Renato Mainz, y él habla de las estructuras de autoridad y la tipología de las organizaciones, entre otras cosas. La tipología es cómo está conformada, cómo se forma la organización. Y dijo, hay organizaciones que están estructuradas jerárquicamente, por niveles, otras democráticamente y otras con autoridad técnica. ¿En qué consiste cada una de estas jerarquías? Bueno, la jerarquía organizada jerárquicamente es donde la cabeza toma las decisiones y fija los objetivos. El jefe de una instancia tiene autoridad sobre la siguiente y así sucesivamente, pero la parte cumbre, la parte que dicta todo, es la cabeza, la gerencia general, ¿sí? Cuanto más bajo se desciende en esa jerarquía, en esa pirámide organizacional, pues hay que obedecer más que mandar. Por ahí alguna vez alguien me dijo, para saber mandar hay que saber obedecer. En una estructura democrática, pues, hay un intercambio, ¿sí? Hay un intercambio de opiniones de arriba hacia abajo de la manera cordial. Por sus principios, las decisiones son tomadas más por la base. ¿Por qué? Pues porque son la mayoría. No, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Qué tipo de organizaciones democráticas hay? Pues la familia podría ser una de ellas. Normalmente las estructuras organizacionales en las empresas no permiten este tipo de estructura. Es jerárquica y en algunas áreas es democrática. Pero una empresa totalmente democrática no podría ser, porque entonces sería un caos. Las cooperativas funcionan más o menos con este tipo de estructura, pero podemos hablar de que son muy pocas las cooperativas que tienen éxito económico. Por lo tanto, aquí la autoridad, a diferencia de la jerárquica, se delega de abajo hacia arriba. En el caso de la estructura jerárquica, se delega de arriba hacia abajo. Y las estructuras formadas por autoridad técnica, esto es con base en el conocimiento, la persona que más sabe manda. Por ejemplo, en los grupos de investigadores donde hay un doctor que tiene a varios maestros, porque tienen maestría, que están preparándose para su doctorado, ¿no? Entonces, si yo quiero el trabajo, pues casi soy el esclavo del doctor, y el doctor dicta esto, y esto se hace porque es mi área, es donde yo domino, yo soy doctor y tú no. Estoy exagerando, no tiene que ser necesariamente así, pero aquí la influencia de la jerarquía no es ni democrática, ni es jerárquica. La jerarquía la da el conocimiento. El que más sabe, más manda, ¿sí? Entonces, primero él descubre estos tres tipos de jerarquías. Se lo debemos a Mainz. También, esto es con base en las jerarquías. La comunicación, cómo fluye la comunicación y los aspectos más importantes de una organización en su estructura de autoridad y comunicación, pues es esta, la comunicación, porque esta última manera de interactuar es donde interviene el elemento humano. Las empresas fallan muchas veces por la comunicación, no dicen las cosas como deben decirlas, en la calidad de información que se debe decir y en el momento que debe decirse. Entonces, por eso fallan las estructuras de comunicación. Las disfunciones estructurales, fíjense, primero, cómo estaba la estructura desde el punto de vista jerárquico, democrático o técnico. Luego la comunicación. Y la otra cosa que estudia Mainz es las disfunciones estructurales y el conflicto. ¿Qué es el conflicto? Pasemos al pizarrón. Es una diferencia de expectativas. ¿En qué se basa? Que A espera algo de B y B le da lo mismo que espera A. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando se rompe esta expectativa. Cuando lo que B le da a A no es lo que A espera de B.
Habíamos hablado de que el conflicto sirve. Bueno, comienza Maynes a estudiar el conflicto. Y el conflicto con la productividad tiene una relación. Esta línea que está aquí va a ser la productividad. Ya lo habíamos visto en alguna ocasión, pero si no, lo vemos. Y esta otra línea que está aquí es el conflicto. Y entonces lo que me dice esta curva es que yo alcanzo mi máxima productividad teniendo algún tipo de conflicto. El estrés, la presión que ejerzo sobre un empleado, pues puede ser un conflicto. Lo estoy presionando a que haga algo. También si yo veo esta curva, este es el punto, vamos a llamarle el punto A, yo puedo descubrir también que tengo un punto B, en que si el conflicto es menos, también baja mi productividad, si se dan cuenta. Y este es mi productividad B y esta es mi productividad A. Este es mi punto B. Pero que si mi nivel de conflicto en la organización también es muy alto, es una empresa donde la gente no trabaja a gusto, hay muchas broncas, muchos gritos, muchos reclamos, ¿sí? Mi nivel de conflicto se hace mayor. Este es mi nivel de conflicto B, este es mi nivel de conflicto A y este es mi nivel de conflicto C. Es decir, si me paso de conflictivo, también voy a disminuir mi productividad. Incluso puedo llevar a matarla. Entonces, Maynes descubre que el conflicto en las organizaciones es necesario para ellas, para que tengan productividad, pero analiza las disfunciones por cheques de roles y expectativas. Y una expectativa es lo que yo espero. Pero si no hay una comunicación, la otra persona no va a saber exactamente qué esperar de mí. Por eso, recuerdan mis 4 pasos, aquí vuelven a aparecer. Mis 4 pasos son fijar objetivos. El segundo paso es decirle a mi empleado cómo voy a medir el cumplimiento de estos objetivos. Y si mi trabajador no está capacitado para cumplir el objetivo, pero ya lo tengo, no voy a deshacer de él, entonces viene la capacitación para el cumplimiento de objetivos. Y ya que lo capacité, entonces le debo dar acompañamiento un tiempo para saber que lo va a poder hacer, acompañamiento. ¿Ok? Para entonces reducir los espacios de conflicto y tratar de llegar al lugar en donde voy a obtener la máxima productividad. Maynes dice que el rol es complejo. También es una fuente de conflictos generalmente, que luego llega a haber un desajuste en las estructuras. ¿Cuándo existe conflicto? Cuando una persona recibe órdenes de varias. Ya Fayol decía que unidad de mando. Cuando el superior exige que el papel de su subordinado sea desempeñado con mayor cuidado y rapidez, a nadie nos gusta que nos diga, oye, lo podrías hacer mejor, pero también me urge. A nadie. Por muy maduros, por mucha experiencia que tengamos, por muy bien que llevemos con nuestro jefe, no le vamos a decir, sí, qué padre, está bien. Ahorita lo primero que sentimos es, pues, ¿qué? ¿Mi trabajo no le gustó? ¿Verdad? Y el subordinado que su papel en la organización es otro. Oiga, pues yo soy gerente, o pues yo soy supervisor, yo soy director. ¿Cómo me estás diciendo a mí eso? Entonces son puntos que pueden generar conflicto. Una sobrecarga de roles, ¿sí? A veces le damos autoridad a una persona que no sabe utilizarla, no está preparada y comienzan los problemas. En alguna compañía en donde estuve prestando consultoría, el gerente de ventas salió pero enojadísimo de su oficina porque la persona que controlaba el tiempo en que llamaban por teléfono le llamó la atención porque se había tardado 20 minutos hablando con una persona. Llevaban el control de las llamadas telefónicas porque en esta empresa era muy común que muchas perdían su tiempo en llamadas personales. Entonces detectaban los números, veían que en qué tiempo, cuánto tiempo tardaban y al azar
llamaban a esos números para ver a quién estaban llamando. Este gerente de ventas salió como energúmeno a quejarse con el director y decir, oiga, estoy hablando con tal cliente y me tardé 20 minutos la semana pasada y viene este patán a decirme que reduzca mi tiempo de hablar. Y resulta que esos 20 minutos los tardó con el principal cliente que tenía la empresa y había logrado hacer un pedido importante. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Los roles, en este caso de la persona que medía el tiempo, pues no se fijó a quién le estaba aplicando esa medición y estaba midiendo inadecuadamente, ¿sí? Él creía que hacía su trabajo bien, pero causó un conflicto, ¿sí? La formalización y la burocratización, Main sostiene que una organización está altamente formalizada cuando está muy reglamentada y deja poca libertad de acción a los miembros. A veces tenemos nuestro manual de procedimientos y no nos movemos sin leer el manual. Y es que el manual dice, y es que la regla dice, las reglas las hacen los seres humanos y no están para estarse rompiendo, pero sí para respetarse, pero debemos de ser suficientemente flexibles. Otros estructuralistas, Amitai Etzioni, sociólogo estadounidense. Fíjense cómo mucho de las aportaciones vienen de los Estados Unidos. ¿Sí? Define las organizaciones como unidades sociales. Eso ya había sucedido. Dice que las organizaciones están construidas de manera que sean unidades sociales más efectivas y eficientes. ¿Sí? También le faltaría en todo caso simplemente ser efectivas o eficaces y eficientes, pero así lo determina él. Y la efectividad real de una organización, sí, está determinada por el grado que alcanza sus objetivos. Pues esto es lógico, para ahora, para nuestro tiempo. Sus aportaciones son la tipología de las organizaciones y el comportamiento organizacional. Tenemos en la tipología organizaciones altamente coercitivas, ejercen mucho el poder. Las utilitarias, donde se apoyan en la razón y en la legalidad. Las normativas, en donde el valor como objetivo, tanto como objetivo intrínseco y extrínseco. Y las mixtas, las que combinan todas las demás. Por último, también me da la tipología del comportamiento de las organizaciones. Etzioni distingue 3 tipos de miembros en las organizaciones: el alienante, el calculador y el moral. ¿Cuál es el alienante? Este es una persona que no está implicada psicológicamente en la empresa, en la organización, y se siente obligado a pertenecer a ella. Es el que dice, pues si ellos hacen como que me pagan, yo hago como que trabajo. Daña a la organización una actitud así. O es el que le dice al supervisor, oye, haces esto y lo otro, y está con una actitud de fastidio, de así. Ajá, sí, sí. Va a dañar al resto de la organización. El calculador es aquel que trabaja por un salario, pero no se siente con la camiseta puesta. Ok, ¿quieres que haga esto? Este calculador pues está ahí mientras consigue un mejor trabajo. Tarde o temprano se va a ir, ¿sí? Porque está ahí mientras le conviene a él. Tenemos el que ni aporta ni hace nada por su vida, el alienante. El calculador que solamente ve a la empresa como un objeto del cual él va a obtener un beneficio, punto. Pero también tenemos un miembro que es el moral, el que realmente trae puesta la camiseta, le gusta lo que hace, se involucra con los principios y las razones morales de la organización. Tenemos a Barnard, ingeniero, ya nos hacía falta un ingeniero por ahí, ya ven que se meten en todo, ¿sí? Tomó de algunas escuelas y realizó las siguientes consideraciones. Desarrollar sistemas organizacionales de información básicamente, y hace notar 2 elementos básicos: el origen del mando, en su aspecto objetivo y en el subjetivo. El aspecto objetivo es el aspecto que vemos, el subjetivo es el que no vemos del mando. Y según su punto de vista, se dan simultáneamente 4 condiciones. La primera, el subordinado comprende la orden. La segunda, el subordinado considera que la orden es congruente
a los objetivos de la organización. El tercero, el subordinado, que no sea incompatible la orden con el interés del ejecutor. Y el cuarto, que sea capaz de acatar la orden tanto mental como físicamente. Es decir, para que exista liderazgo, el subordinado debe de ver que el objetivo es el de la empresa, ver que va con sus propios objetivos, ver que no es incongruente lo que le están pidiendo y que además la puede acatar físicamente. Nos vemos la próxima sesión. Hasta pronto.